El Ayuntamiento lo que ha hecho desde que empezó la pasada primavera a hablar con Yastel y que hemos tratado de llevar unas negociaciones, bueno, no unas negociaciones, sino hemos tratado de poner la ciudad al servicio de una empresa que quiere implantarse en la ciudad y que va a crear puestos de trabajo, y creo que mi obligación como alcalde es poner todas las facilidades. Bueno, desde el principio se habló de varias ubicaciones que tenían previstas. Finalmente decidieron por esta, y el Ayuntamiento pues va a colaborar a través de la formación de estos trabajadores que van a hacer en un centro municipal, en el CMI Eduardo Guitián. También hemos puesto la Oficina Local de Empleo y Desarrollo a disposición de la empresa para que pueda hacer la preselección de sus trabajadores. Yo creo que es una grandísima noticia para Guadalajara. Nosotros, como digo, ya vamos trabajando desde el principio de verano, final de la primavera, en esas conversaciones con esta empresa, y al final, pues como tenemos con otras muchas empresas, y esta pues a fructificar. Yo creo que se creen ahora en Guadalajara varios centenares de puestos de trabajo. Es una noticia importante, y bueno, que esta empresa de telecomunicaciones se ubique en la ciudad es una gran noticia, con independencia que el nombre sea el que sea. No sé cuál va a ser el nombre definitivo, pero es una noticia importante que inicialmente creen estos centenares de puestos de trabajo y que potencialmente pueda crecer en el futuro en Guadalajara. La Oficina Local de Empleo se está colaborando, insisto, se está colaborando porque había ya personas con un perfil parecido al que estaban seleccionando. El viernes salió la noticia de que se podría trasladar parte del trabajo que se iba a traer a Guadalajara a Toledo. El director general de Trabajo habló de paliar de esta forma los despidos en Teletec. ¿Qué le parece al alcalde de Guadalajara esta posibilidad que ya se ha planteado y que ha sido pública? La primera noticia que tengo. Es la primera noticia que tengo, pero yo evidentemente lucharé hasta el final para que Guadalajara tenga la mayor creación de empleo que pueda. Es decir, dije hace un año en las últimas elecciones que lucharé por crear trabajo en Guadalajara, y bueno, y algunas cosas tienen su fruto, y ahí lo estamos viendo. Yo sé que el Partido Socialista vendrá y lo criticará, igualmente que ha criticado cualquier acción del alcalde Antonio Román, pero yo seguiré luchando porque las empresas creen el mayor número de empleo en la ciudad de Guadalajara.